Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿No sabías que si mantienes un rato el hielo en la boca y luego tomas un sorbo, sentirás su verdadero sabor? Le dijo Nan. Le agregas 1 o 2 cubos de hielo. Luego el whisky obtendrás un aroma más intenso. Te garantizo que quedarás enganchado, dijo Nan, y le guiñó un ojo a la chica sentada junto a Eke, haciendo que la chica se sonrojara, hasta que su cara se puso roja. Mac no pensó mucho al respecto. Nan le guiñó un ojo a la niña, porque Mac sabe que Nan solo quiere burlarse de los amigos de Ten. Si no lo crees, inténtalo, dijo Nan. Su amigo tenía opiniones diferentes. Fue a buscar hielo y trató de hacer lo que decía Nan. Es realmente bueno, dijo otro de los amigos de Ten, admitiendo que Nan sabía cosas. Nan se rió suavemente. ¿Por qué sabes tanto? Max susurró suavemente. Tengo internet en casa, ya sabes, dijo Nan en broma. Bien, entonces déjame levantar una copa, dijo Eke, mientras se levantaba. Se inclina para levantar el vaso y chocar con el vaso de Nan. La mesa es redonda, lo que hace que la bebida de la taza salpique su camisa. ¡Ey! Ma gritó en estado de shock. Lo siento, perdí el equilibrio. Eke se disculpó, pero Nan sabía muy bien que lo había hecho a propósito, porque Nan vio que Eke le sonrió a Ten. La camisa de Nan estaba mojada y formaba un círculo. Déjame ayudarte. Ten fingió estar atento, pero Mag estaba cada vez más insatisfecho. Necesario, puedo manejarlo, dijo Nan, antes de tomar un pañuelo de papel de la mesa y limpiarlo en el lugar húmedo para reducir la humedad. Mag lo ayuda a secar su camisa. Nan se desabotona la camisa hasta que vieron un tatuaje que hacía que Nan pareciera aún más un chico malo. Los amigos de Ten vieron al musculoso y fuerte de Nan. Mag estaba insatisfecho, pero pensó que era la mejor manera. Eres tan hermoso, dijo una joven apuesta. Esta persona es la novia de Boone, lo que hace que Boone mire a su propia novia con insatisfacción. Es que hace ejercicio todos los días, por eso él es tan hermoso. Mac es quien responde. Sí, estoy realmente celoso de Mac. Un joven habló sonando sincero. ¡Qué envidia! ¿Qué quiere decir con eso, Pai? Le preguntó Bon a su amante. Pai está diciendo la verdad. Pinan está en muy buena forma. Lo elogió. No como tú. Te pedimos que fuéramos a correr juntos. Tú no irás. Todos los días solo bebes cervezas y licor. Eso engorda, ¿sabes? Espera, parece una enfermedad. Esa enfermedad te acabará, dijo el joven sin rodeos, dejando a Boone muy avergonzado. Está bien, haré algo de ejercicio pronto, respondió Boone. Nan levantó una leve sonrisa con satisfacción en la comisura de su boca. Ustedes dos no vengan a pelear, lo interrumpió Ten. Por cierto, ¿qué tipo de trabajo haces? Eke aún no se había rendido. Intenta encontrar algo más que haga que Nan pierda la cabeza, porque quiere ayudar a su amigo, provocando a Nan. Estoy trabajando en una pista de carreras y estoy construyendo un puesto de autos usados, respondió Nan con sinceridad. ¿Eso es todo?, preguntó con voz burlona. Eso no es todo. A veces trabaja como mecánico en la fábrica de pared de Mac. Normalmente lo veo arreglando máquinas, dijo Ten, queriendo hacer que Nan pareciera inferior a él. ¿No son suficientes los ingresos?, preguntó Aki. Chicos, creo que es asunto suyo, así que ¿por qué preguntar? El amigo de Ten, llamado Po, dijo, porque Po no estaba de acuerdo con ese sarcasmo de su amigo. ¿Cómo se conocieron? Está bien, puedes preguntar. La gente siente curiosidad por mí, dijo Nan. ¿Estás diciendo que mi amigo eligió la historia de Nan como tema?, Ten preguntó indignado. Nan arqueó una ceja. Luego miró a Mac. No te preocupes por tus finanzas, es bueno ganando dinero. Hoy en día todavía me envía a estudiar al extranjero.
Este será el amado hijo de mi padre, en vez de mí. A mi padre le gusta lo que son buenos hablando y haciendo cosas. Es fácil decir, pero la boca puede decir lo que no es verdad, dijo Mac con una sonrisa. Me elogiaste demasiado. Nan se giró y miró a Mac y sonrió levemente. Ahora tu boca tiene razón, le susurró Nan a su amante. Cuando vivo con alguien como tú, entonces adquirí tu hábito de hablar y de vivir también. Max susurró en respuesta juguetonamente. Cuando Ten y Eke se separaron de la mesa, los otros amigos guardaron silencio. Cuando Po habló con Nan sobre autos, supo que él tenía muchos conocimientos sobre el tema. Nan puede ver que Pong, a diferencia de otros amigos, le habla bien. No esperaba encontrarme contigo en este evento. Sonó una voz profunda. Nan y Max se giraron para mirar a la persona que vino y agarró el hombro de Nan. Nan suspiró profundamente. Si hubiera sabido que vendrías, no habría venido, Nan respondió, haciendo que muchas personas lo miraran. Hola, pibe. Pac levantó la mano en señal de respeto, al igual que los demás. Todos levantaron la mano en señal de respeto. Nan esbozó una leve sonrisa y asintió en reconocimiento. ¿Puedo sentarme en esta mesa?, dijo Ewa, y todos estuvieron felices de dejar que Ewa se sentara. Siéntate aquí, dijo Nan, agitando la mano. Siéntate al lado de Mac, para evitar que Ten se siente al lado de Mac. Ewa se sentó. Aceptó sentarse de ese lado. Tan pronto como Ten y Eke regresaron, los dos vieron a Ewa. Corrieron y saludaron inmediatamente. Hola, pibe. Pensé que no podrías venir, dijo Ten. Acabo de terminar el trabajo antes de lo previsto, así que pude venir, respondió Ewa. Entonces, ¿ya le dijiste a mis padres?, preguntó Ten, y Ewa asintió. Eke se giró para mirar a Nan y levantó una leve sonrisa en la comisura de su boca. Por cierto, ese puesto de coches usados del señor Nan, ¿qué tipo de coches traes?, preguntó Eke. Ewa miró a los dos alternativamente. Nan respondió brevemente, mirando a todos alrededor. Un puesto de autos usados es sencillo, debe ser un auto normal. ¿Cómo puedes venir y vender un súper deportivo?, dijo Ten riendo. Ewa frunció un poco el ceño, pero antes de que pudiera preguntar algo, Ten acercó su pie para patear los pies de Ewa. Nos concentramos en diferentes grupos de clientes, dijo Nan en un tono normal. Bueno, es cierto, probablemente tendrías que vender 100 autos para obtener la misma cantidad de dinero que Ten. Eke se rió cuando terminó de hablar. Ten se sentó y sonrió, como si fuera una persona superior. Eke se sentó y miró a todos alternativamente. Pibe, probablemente no lo sabes, este es Non Mac. Es el hijo del amigo de mi padre, y él es Nan, que vino con Mac. Ten presentó a Ewa para que conociera a otros amigos. Non Mac, él es pibe, el presidente de una empresa. Mac debe haber oído hablar sobre esa empresa, pero Nan probablemente no estará familiarizado con él. Habla con un poco de desdén. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.